Un video más, mi gente, a perder el tiempo. Aquí estamos con el panita Lucas. Salud, Lucas, pero saluda. Aquí estamos. Y hoy le vamos a hablar sobre la estequiometría. Ustedes saben aquí. Di hola, Lucas. Hablamos ahorita, nos quitamos. Un video más, mi gente, para perder el tiempo. En lo que arreglamos la lavadora y hacemos la introducción. Nuestro grupo es el número 4, está conformado por Gabriela, Mía, Jesús, Perla, Daniel y su servidor Samuel. La química es la ciencia que nos permite estudiar las diferentes funciones de la materia y su composición. La estequiometría juega un papel muy fundamental en esos ámbitos, ya que nos permite saber las diferentes cantidades exacta de los reactivos y de propiedades que se le añaden a una reacción química al momento de hacer un experimento, etc. También la estequiometría se basa en dos leyes, que sería la ley de atracción de la conservación de la masa y las propiedades definidas. Eso se puede utilizar en diferentes ámbitos en la vida cotidiana, como podrían ser las industrias, investigaciones, etc. En esta presentación estaremos hablando sobre las diferentes propiedades de la estequiometría, cómo balancear las ecuaciones químicas y sus funciones en diferentes campos de la materia. Así que ya ustedes saben, déjame seguir aquí con esta lavadora que tengo que conectar este cable y no encuentro cuál es, así que nos vemos. Hola, mi nombre es Gabriela y hoy les voy a estar hablando un poco sobre la ley de proporciones definida de Proust. En 1794, el químico francés Joseph Louis propuso que las sustancias químicas puras mantienen la misma proporción de sus componentes. Básicamente, él quiso decir con esto que un elemento químico tiene la misma agrupación de los mismos tipos de átomos y que los compuestos químicos siempre estarán hechos de los mismos elementos. Ok. Por medio de esta ley se pudo calcular la relación definida en que se forma un compuesto sin importar la cantidad que se tenga de cada elemento. Por ejemplo, para la preparación del óxido de zinc se necesita siempre 2 porciones de zinc por cada porción de oxígeno molecular. Eso es un ejemplo claro de cómo se puede aplicar esta ley. Y ahora por último voy a hablar un poco y voy a dar un ejemplo al final de la ley de proporciones de John Dalton. En 1804 el químico John Dalton propuso que aunque los elementos siempre se combinan en las mismas proporciones para formar un mismo compuesto, estos pueden combinarse de manera diferente para formar compuestos diferentes. Un ejemplo clave de esta ley de Dalton es la oxidación de hierro, que se combina con oxígenos para formar otros óxidos. Días, hoy les voy a hablar sobre el balanceo de ecuaciones químicas y sus métodos. El balanceo de ecuaciones químicas es un método que permite igualar la cantidad de átomos de cada una de las sustancias que intervienen en una reacción, pues deben ser iguales en reactivos y en productos según la ley de conservación de la masa. Estos valores, conocidos como coeficientes estequiométricos, se anteponen a la representación química de cada sustancia. El balanceo de ecuaciones se puede realizar por el método de tanteo o por el método algebraico. Ahora les voy a hablar sobre el balanceo de ecuaciones por el método de tanteo. Este método se utiliza para encontrar coeficientes estequiométricos en reacciones químicas sencillas y consiste en anteponer números enteros que permiten igualar la cantidad de átomos en los reactivos y en los productos respetando la ley de conservación de la masa. Ok, ahora prosigue el próximo método, que es el balanceo de ecuaciones por el método algebraico. Este método se emplea cuando las ecuaciones son complejas y es difícil abordarlas con el método de tanteo, porque requieren procedimientos matemáticos de ajuste para cambiar con la ley de conservación de la masa. Este método se resume en 6 pasos. Comenzamos por el primer paso, que es escribir la ecuación química. El segundo paso, que es asignar
las letras diferentes delante de cada fórmula o símbolo químico, tanto en los reactivos como en los productos. El tercer paso es igualar el número de átomos de cada elemento. El cuarto paso es deducir las expresiones matemáticas. El quinto paso es asignar un valor arbitrario a una de las incógnitas y resolver el resto de ellas. Y por último, el sexto paso es escribir la ecuación química balanceada. Si resultan coeficientes, fracciones, quitarlas de denominadores y si es posible, simplificar. Mi nombre es Mia Rodríguez y hoy les estaré hablando sobre las unidades de masa. La necesidad de crear una unidad para contar partículas tan pequeñas como los átomos y las moléculas surgen en la química a medida que se va constituyendo como una química cuantitativa o una ciencia cuantitativa. Unidad de masa atómica. Las masas de los átomos son tan pequeñas del orden de 10,23 gramos, que en la práctica expresarlas en gramos resulta complicado. Por eso se utiliza la denominada unidad de masa atómica U, también llamado Dalton de A en honor al químico inglés John Dalton. En 1961, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, conocida como UPAC por sus siglas en inglés, acordó normalizar la determinación de las masas atómicas de los elementos, considerando como referencia la masa del isótopo carbono-12. Las masas atómicas que se obtienen por comparación con la unidad de átomos se determinan masas atómicas relativas. La masa atómica relativa de un elemento es el número que indica cuántas veces es mayor. Por ejemplo, la masa atómica del cobre CO es 63,5 de A. Esto es a veces mayor que el Dalton, el mol y el número de Avogadro. Existe una magnitud que indica el número de partículas que se encuentran en una porción de la materia. Esa magnitud es la cantidad de sustancia y su unidad es el mol. La UPAC define el mol como la cantidad de sustancias para que contengan tantas entidades elementales como átomos. Existen exactamente 12 gramos del isótopo carbono-12. Un mol equivalente a 602.213.663.600 billones de entidades elementales. La masa molar de un compuesto es la masa de un mol de ese compuesto expresada en gramos por mol. Se calcula sumando las masas atómicas de todos los átomos de una molécula del compuesto. Es útil para convertir entre moles y gramos en cálculos químicos. Por ejemplo, la masa molar del agua, H2O, se obtiene así: hidrógeno 2 átomos por 1,00 gramos mol es igual a 2,016 gramos mol. Hola, mi nombre es Perla y yo les estaré hablando sobre las relaciones estequiométricas. Son las proporciones en que las sustancias reaccionan y se encuentran y se producen en reacciones químicas, según lo establecido por la ecuación balanceada. Esas reacciones se basan en el principio de conservación de la masa y se pueden expresar en moles, masa, volumen o partículas. Esta se puede representar en cálculos con masa o en cálculos con volumen. Al calcularse con masa, los coeficientes de la ecuación ajustada indican la cantidad de moles que indican la cantidad de sustancias en moles y permiten establecer la relación estequiométrica entre las cantidades de sustancias que se reaccionan o se forman, mientras que los cálculos con volumen se pueden obtener a partir de la ecuación balanceada, siempre y cuando esté expresada en estado gaseoso. Ahora les voy a hablar sobre las leyes de los gases. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los físicos Ludwig Boltzmann y James Clerk Maxwell desarrollaron la teoría cinética molecular para explicar el comportamiento de los gases. Para ello, crearon el modelo de gas ideal, que ayuda a entender propiedades como la fluidez y la compresión. Cuando se propuso el modelo de gases ideales, no era posible observar directamente el movimiento de las partículas en un gas. Por eso la teoría se desarrolló a partir de inferencias basadas en experimentos y en las leyes de la probabilidad. Gracias a esta teoría podemos entender mejor las propiedades de los gases reales, es decir, los que están en la naturaleza.
Ahora les voy a explicar las ecuaciones combinadas de los gases. Esta se obtiene al combinar la ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac para una cantidad determinada de gas. Esta ley establece que se mantiene constante. Aquí en la diapositiva podemos ver la fórmula que es P, que es la presión absoluta, por B, que es el volumen, entre T, que es la temperatura absoluta. Tenemos lo mismo del otro lado del igual, pero el segundo. También tenemos la ecuación universal de los gases ideales. La ecuación universal de los gases ideales o ecuación general relaciona la presión, la temperatura y el volumen con un número determinado de moles. También tenemos la ley de Boyle, que de acuerdo con esta ley, para una cantidad determinada de gas, el volumen es inversamente proporcional a la presión de la temperatura, que se mantiene constante. Tenemos la fórmula que es P1V1, que es igual a P2V2. También la ley de Charles, que según esta ley, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Su fórmula es V1, donde V es primer volumen, entre T1, que es primera temperatura, lo mismo del otro lado, pero el segundo. También tenemos la ley de Gay-Lussac, que de acuerdo con esta ley, el volumen constante a la temperatura es un gas que es directamente proporcional a su presión. La fórmula es P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. Si el volumen de un gas no cambia y aumenta la temperatura, las partículas tendrán mayor energía cinética. Los choques y los movimientos a las partículas sin expansión aumentarán la presión dentro del recipiente cerrado. Buenos días, mi nombre es Samuel y hoy le voy a hablar sobre reactivos limitantes en exceso. La sustancia que se agota primero y no permite que la reacción se siga desarrollando se le considera reactivo limitante. Y a la sustancia que se mantiene y no se consume totalmente o se acaba, se le considera en exceso. Un ejemplo se podría decir que sería la vela. Al encender la vela se comenzaría a consumir lentamente, gastando primeramente lo que sería la vela en sí y la mecha, ya que sería el reactivo limitante, y el oxígeno, ya que todos sabemos normalmente que para poder encender fuego se necesita oxígeno, sería el exceso. Y les voy a continuar hablando sobre el principio de Chatelier. En una reacción reversible existen dos sentidos de la velocidad de reacción. La velocidad de reacción en el paso de los reactivos a producto, conocida como velocidad de reacción directa, y la velocidad de reacción en el paso de los productos a reactivos, conocida como velocidad de reacción inversa. Dichas velocidades de reacción actúan simultáneamente en todos los transcursos de las reacciones químicas. Aquí podemos ver una imagen que representa dos ejemplos de la reacción directa y de la reacción inversa. Yo continuaré hablando sobre el equilibrio químico y principio de Chatelier. Se dice que una reacción química está en equilibrio químico si la velocidad de reacción directa y la velocidad de reacción indirecta son iguales, permitiendo las concentraciones de reactivos y productos mantenerse en equilibrio, en constante equilibrio. Aquí podemos ver un ejemplo. Pues el principio de Chatelier establece que si un sistema en equilibrio se somete a un cambio de condiciones, este se desplazará hacia una nueva posición a fin de contraerse del efecto que la perturbó y recuperar el estado de equilibrio. Ahora yo les voy a continuar hablando sobre factores que alteran el equilibrio químico. Pues existen varios factores que, al variar durante una reacción química, pueden alterar la condición de equilibrio. Por ejemplo, la temperatura. Si se incrementa la temperatura, se favorece el sentido endotérmico de la reacción. O de lo contrario, si ocurre una disminución, se favorece el sentido exotérmico de la reacción. También está la concentración, pues si se incrementa un reactivo, el sistema consumirá parcialmente, favoreciendo el sentido directo de la reacción. Si se incrementa el producto, el sistema lo consumirá parcialmente, favoreciendo el sentido inverso de la reacción. Ya por último está la presión y volumen. Pues si aumenta la presión de un sistema gaseoso en equilibrio, disminuye el volumen, entonces el sistema se desplazará hacia donde haya menor número de moles. Si la presión de un sistema gaseoso en equilibrio disminuye, el volumen aumenta, entonces el sistema se desplazará donde hay una mayor cantidad de moles. La variación de esos factores solo afectará el equilibrio químico cuando el estado de agregación
del sistema se complemente en estado gaseoso. Aquí podemos ver un ejemplo. Y esto sería todo. Gracias por su atención. Como ya sabemos un poco sobre lo que es la estequiometría, les voy a dar un pequeño resumen de todos los que dijeron mi compañero. La estequiometría es una herramienta fundamental en la química, ya que permite comprender y predecir las cantidades de reactivos y productos en una reacción química. Gracias a ellas es posible optimizar procesos industriales, formular compuestos con precisión y garantizar el equilibrio en las reacciones. Su aplicación es clave en diversas áreas, desde la investigación científica hasta la producción de bienes y medicamentos, demostrando así su importancia en la vida cotidiana y en el desarrollo tecnológico.